Vamos a empezar este encuentro formativo. Saben ustedes que una vez al mes ofrecemos desde la red de parroquias Escolapias un encuentro formativo vía Zoom con alguna persona experta en el tema. Ya les presentará el padre Nivaldo al ponente de hoy. Simplemente pues decirles que estamos en un tiempo especial de la Iglesia donde se va a celebrar un sínodo de obispos sobre el tema de la participación dentro de la Iglesia, lo que llamamos la sinodalidad. Y que los escolapios también nos hemos unido a todo este proyecto, toda esta reflexión eclesial sobre la participación dentro de la Iglesia y que es una de las claves de vida de nuestro capítulo general. No solamente una clave de vida, sino que el Padre General ha nombrado un equipo especial para impulsar este tema en toda la orden. Por tanto, veíamos desde el equipo de red de parroquias aquí en América que es como un tema bastante pertinente y que nos puede ayudar mucho en nuestra acción pastoral. Así que le doy la palabra al padre Enibaldo. Gracias, Padre Javier. Buenas noches a todos, a todas. Como ya has dicho el Padre Javier, el tema de hoy vamos a trabajar el tema de la sinodalidad en la Iglesia. La mayoría de ustedes ha recibido una comunicación que sería el Padre Manuel Godoy, quien impartiría esta conferencia, pero el Padre Manuel no pudo estar y estará el Padre Geraldo de Mori. El Padre Geraldo es jesuita, es profesor en la Universidad de los Jesuitas de Belo Horizonte y está muy metido también este tema. Ha hecho parte de una comisión que ha nombrado aquí en la arquidiócesis para preparar el tema del sínodo en la arquidiócesis de escucha y también en la región aquí a donde estamos nosotros. Entonces, pues es una persona que está muy preparada en todo este tema y seguramente va a ayudar a pensar mucho sobre el tema. Entonces, Padre Geraldo, tenéis la palabra y pues tendrá 40 minutos por ahí, más o menos, para hablar con tranquilidad y después un tiempo para que la gente pregunte o que haga alguna aportación. Pues muchas gracias. Saludos, buenas noches a todos y todas, a los brasileños también, boa noite, saudações de Belo Horizonte, onde vivo. Entonces, mi contribución será muy sencilla, más bien la nombré el proceso sinodal en la pastoral de las parroquias asumidas por los escolapios en Latinoamérica. Antes de proponer algunos puntos que ayuden a pensar cómo en las parroquias asumidas por los escolapios en América Latina participar del proceso sinodal, quisiera compartir con ustedes algunos aspectos de la pedagogía de la formación en el periodo post-Vaticano II en Latinoamérica. Coincide con los muchos, lo que algunos de ustedes, a lo mejor los mayores que están ahí, yo veo que hay algunos con los pelos más blancos, entonces estos, por supuesto, se van a recordar, pero otros también, porque muchos de ustedes, la mayoría, se han criado en la fe y han crecido en la fe cristiana en procesos muchas veces que tiene este carácter sinodal, lo que llamamos hoy carácter sinodal. Entonces, no es un retorno nostálgico
a un periodo de la historia de la iglesia y de la pastoral en nuestro continente, sino más bien evocar una experiencia que trae algunos elementos puestos por el Papa Francisco para vivir en una iglesia sinodal. Muchos de nosotros nacimos en una familia católica, con las devociones propias del catolicismo popular, pero ya comprometida con la traducción de las grandes intuiciones del concilio, que en muchos sitios en Latinoamérica giraban en torno a los cursillos de cristiandad, los grupos juveniles, los grupos bíblicos, la catequesis. Se insistió mucho, luego después del concilio, en la eclesiología, es decir, la teoría sobre la iglesia, la eclesiología del pueblo de Dios, con la afirmación, somos la iglesia, y en la escucha de la palabra de Dios. En este contexto, probablemente algunos de ustedes han madurado en la fe y despertado la vocación, porque hay algunos ahí que son religiosos. El siguiente paso en la formación, por ejemplo, como religioso o laicos en las parroquias, ha sido la escucha de los más pobres. Esto estuvo mucho presente entre las décadas de 70 y 80, marcadas por el llamamiento a ponerse en la escuela de los pobres, aprendiendo con ellos la mejor manera de servirles, participando en sus luchas, organizaciones, y también conformándoles, ayudándoles a empoderarse, a ser sujetos. Se valoraban entonces las visitas pastorales, los encuentros en pequeños grupos de reflexión en torno a la vida y a la palabra de Dios, la formación para que los laicos ocuparan su lugar en la iglesia. Este tipo de trabajo pastoral, en el que los pequeños grupos se reunían en torno a una doble escucha de la vida y de la palabra, que implicaba también momentos de celebración de la palabra y de la Eucaristía, además de traducirse en acciones concretas de compromiso eclesial, pastoral, social y político, por ejemplo, los movimientos sociales, movimientos pastorales. Marcó profundamente a la Iglesia en América Latina, con reverberaciones muy interesantes a nivel parroquial, diocesano, regional y nacional. En varios países se vivían momentos de transición en el ámbito social y político, con un movimiento acelerado de urbanización que llevó a millones de personas del campo a las periferias que se tornaron en las grandes ciudades, se crearon en las grandes ciudades, y el proceso de redemocratización. Muchos países han vivido procesos de dictaduras militares y procesos de redemocratización. A partir de los años 90, la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría consagraron la economía capitalista neoliberal como la única narrativa desde la cual pensar las dinámicas sociales. Los grandes saltos tecnológicos, especialmente en el campo de la información, y la globalización de los mercados favorecieron la afirmación de la subjetividad, dando lugar a un pluralismo cada vez más fuerte, perfilando lo que Aparecida, en la conferencia de Aparecida de 2007, llamó cambio de época. En la pastoral, ya en los años 80, pero con gran desarrollo a partir de los 90, diversos movimientos eclesiales empezaron a enfatizar las cuestiones propias de la subjetividad. En el ámbito popular, sobre todo a través del pentecostalismo evangélico, el campo religioso se fue diversificando, con propuestas procedentes, sobre todo, del neopentecostalismo, cercanas a la mentalidad neoliberal entonces en boga. Probablemente, en las diócesis donde ustedes actúan, existe, desde la primera recepción del concilio, muchas experiencias de sinodalidad en la base, a través de las comunidades eclesiales de base, y también sinodalidad institucional. En muchas se conoció alguna experiencia de grupos bíblicos o grupos del Evangelio, como se llama en algunas regiones.
el internet se corta, Ernesto, cuando no hay luz. Esos grupos han vivido una sinodalidad en la base, marcada por la escucha, la búsqueda de caminar juntos, combinada con una sinodalidad de carácter más bien institucional, como suelen ser las asambleas parroquiales, las asambleas diocesanas, los sínodos. No sé si algunos de ustedes han experimentado algún proceso sinodal diocesano o nacional. Yo sé, por ejemplo, que en Venezuela hubo un sínodo a nivel nacional. En los años, creo que fines de los años 80 o 90, no me recuerdo más, porque el padre Pedro Trigo habla mucho de esto. A partir de estas experiencias sinodales se desarrollaron muchas iniciativas que, idealmente, deberían asegurar la práctica sinodal, como es el caso de los diversos consejos previstos en muchas diócesis, en todas las instancias de organización pastoral, ya sea en comunidades, en parroquias, en provincias, en regiones y en diócesis. Es decir, hay un doble movimiento de sinodalidad desde el Concilio Vaticano II, el movimiento de la base, que de las pequeñas comunidades, que también se tradujo en movimiento más bien institucional. Muchas diócesis, no sé, de las de ustedes, después vamos a hablar de esto, se creó un hábito, una costumbre de asambleas diocesanas, o entonces sínodos diocesanos, y que yo llamo entonces del proceso más bien institucional. Entonces, este breve recordatorio de cómo la sinodalidad de muchas maneras se ha vivido en la práctica pastoral de la Iglesia en América Latina, podría llevarnos a la conclusión de que ya somos una iglesia sinodal. Sin embargo, si miramos el proceso de escucha sinodal inaugurado el 17 de octubre de 2021 en muchas diócesis en donde ustedes actúan, y la escucha para la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, realizada en las iglesias del continente en primer semestre del 2021, vemos que aún estamos muy lejos de ser una iglesia sinodal. En muchas diócesis fueron creadas comisiones de escucha para animar el proceso sinodal. Sería interesante intercambiar entre ustedes cómo este proceso se ha dado y los resultados de la escucha. Probablemente no todas las parroquias en las diócesis en donde ustedes están han participado. Mismo ustedes, puede ser que no han participado. En las diócesis donde vivo yo, pues pertenezco a la Comisión Diocesana del Sínodo. El padre habló, muchas respuestas, por ejemplo, que nosotros organizamos tres procesos distintos de escucha. Un proceso en las comunidades, en los consejos, un proceso más bien general, a través de un cuestionario puesto en línea para que la gente pudiera responder, y también grupos grupos específicos, por ejemplo, de pastorales específicas, la gente que vive en la calle, la gente que vive en prisión, todo esto. Entonces, tres dinámicas. Pero nosotros notamos, por ejemplo, que muchas parroquias, el proceso ha sido solamente formal, es decir, no parece haber sido el resultado de una verdadera escucha, sino de una persona o de un pequeño grupo que no implicó realmente a la comunidad eclesial. En la misma diócesis donde trabajo, como yo le dije, hicimos un cuestionario abierto en Internet. Por ejemplo, aquí son más de 6 millones de los habitantes de la diócesis de Belo Horizonte. Solo tuvimos 3.000 respuestas. Es decir, solamente 3.000 personas se sintieron involucradas para responder al cuestionario. Estas observaciones sobre la implicación de ustedes y de sus parroquias en la primera etapa del sínodo pueden ser leídas de distintas formas. La poca implicación de los fieles en muchas diócesis se debe, probablemente, a la drástica reducción de las actividades pastorales en la época de la pandemia,
y sus efectos en los procesos de organización pastoral entre fines de 2021 y comienzos del 2022, que era el periodo de la escucha. En muchos países, como es el caso de Brasil, hay una polarización fuerte en la sociedad, en la iglesia, que torna muy difícil la movilización para un proceso que puede parecer una pérdida de tiempo. La gente que piensa diferente no quiere escuchar lo que los otros piensan. Quieren quedarse con lo suyo, con las boyas. Las boyas. Hay que contar aún con resistencias o boicotes a los apoyos propuestos, a los cambios propuestos por el Papa. Y no hay de se olvidar la saturación con las continuas demandas de acción pastoral. Sin embargo, no estoy aquí para cuestionar la manera como ustedes han participado, si han participado o no han participado del proceso de la escucha inaugurada en todas las diócesis del mundo, el 17 de octubre de 2021. Tampoco estoy aquí para anticipar los resultados de las cuestiones planteadas. Como afirmó con mucha fuerza el Papa Francisco en el año de la misericordia, Dios no se cansa de perdonar. También pienso que muchos de ustedes, al estar llamados a ejercer un ministerio tan importante dentro de la iglesia, como los que son curas ahí, o entonces los que son laicos que pertenecen a los equipos de las parroquias, saben que todo el trabajo del ministerio, del padre, y también los trabajos de los consejos y todo esto, es caracterizado por lo que San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, llama la insistencia de proclamar la palabra. El apóstol llama, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, siempre con paciencia y solicitud para enseñar. Por eso pueden cansarse, por eso no podemos cansarnos de anunciar el Evangelio. Dicho esto, quisiera traer para la reflexión de sus parroquias algunos elementos propuestos por el Papa al convocar el sínodo sobre la sinodalidad. Mis comentarios se basan en algunas reflexiones que él propuso en la homilía de abertura del sínodo el 10 de octubre de 2021 y también en la Constitución Apostólica Episcopalis Communium, que es la constitución que ofrece el camino para el sínodo, el camino sinodal. Y también el documento preparatorio de la primera fase del sínodo en todas las diócesis. Entonces, lo que voy a hablar aquí tiene que ver con la homilía del Papa y los otros documentos que acabé de nombrar. En la homilía de apertura del sínodo, el Papa, comentando el episodio del joven rico, de Marcos 10, 17 a 23, comienza recordando que el encuentro se produce en el camino. Ustedes saben que el término sínodo viene de caminar juntos. Hodos, camino, sin, juntos. Entonces, el Papa toma esta idea de que Jesús ha encontrado a este joven en el camino. Jesús se convierte en el compañero de aquel joven que acude a él con una pregunta que le inquieta el corazón. ¿Y nosotros, la comunidad cristiana? Se pregunta el Papa. ¿Encarnamos el estilo de Dios que camina por la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos preparados para la aventura del viaje o temerosos de lo desconocido? Preferimos refugiarnos en las excusas, no sirve de nada o siempre se ha hecho así. Essas duas preguntas são importantes para nós outros. Como las responderíamos? El episodio, como el viaje sinodal, continúa el pontífice, se puede resumir en 3 verbos: encontrarse,
escuchar, discernir. El episodio comienza, dice el Papa, narrando un encuentro en el que se plantea una pregunta fundamental. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Esta pregunta exige atención, tiempo, disponibilidad para conocer a la otra persona y dejarse interpelar por su inquietud. Jesús no tenía prisa, no miraba el reloj para concluir rápidamente el encuentro, sino que estaba al servicio de la persona con la que se encontraba, para escucharla. El camino sinodal, recuerda el Papa, nos exige ser expertos en el arte del encuentro, más que en la organización de eventos o en la reflexión teórica sobre los problemas. El primer encuentro es con Dios mismo, a través de la oración, de la adoración, cuando podemos escuchar realmente lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia. Si tenemos la capacidad de encontrarnos con Dios, de adorarle, entonces también seremos capaces de encontrarnos cara a cara con nuestros hermanos y hermanas. Nos dejaremos interpelar por sus preguntas. Todo encuentro requiere disponibilidad, apertura y valor para dejarse interpelar por el rostro y la historia del otro. El encuentro puede cambiarnos, sugiriendo caminos que antes no pensábamos tomar. Entonces, este primer momento, este primer verbo, el encontrarse con las personas en el camino es fundamental, según el Papa. Y nosotros tenemos que nos preguntar, ¿nuestra pastoral permite que nos encontremos con las personas? No sé cómo cada uno y cada una de ustedes evalúa su propia labor pastoral, pero volviendo al camino que mencionaba al principio, tengo la impresión de que hoy, mucho más que en aquellos años de la primera recepción del concilio, nos cuesta salir al encuentro de las personas. O peor aún, dejarnos encontrarnos por ellas. Todo está burocratizado, seguimos agendas y a menudo somos incapaces de sorprendernos ante las nuevas cuestiones que plantean nuestros contemporáneos. Hemos llegado a acostumbrarnos a las aglomeraciones de pobres, hombres y mujeres caídos al borde del camino, pasando a su lado sin el menor gesto de compasión. Como bien atestiguan el escriba y el sacerdote de la parábola del buen samaritano, también comentada por el Papa en su encíclica Fratelli Tutti. Está claro que interrumpir el viaje, como hizo el samaritano, es ser capaz de cambiar de planes, salirse de la agenda, perder el tiempo. El sueño expresado por Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, número 27, de una opción misionera capaz de transformarlo todo, de modo que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un cauce previsto más para la evangelización del mundo de hoy que para la autoconservación. Solo puede comenzar cuando la Iglesia sea capaz de cambiar sus hábitos cansados, abriéndose de hecho a encuentros reales, sin formalismos, fingimientos ni maquillajes. Esto es citando el Papa Francisco en su homilía. Entonces, este es el primer verbo. El segundo verbo tomado por el Papa es escuchar. Según él, es la condición de todo encuentro. Se trata de escuchar como Jesús, con el corazón. Cuando esto ocurre, el otro se siente acogido, no juzgado, libre de contar su experiencia y su camino espiritual. Para el viaje sinodal, se pregunta el Papa,
¿cómo está el oído de nuestro corazón? Permitimos que las personas se expresen, que caminen en la fe, aunque tengan trayectorias de vida muy difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin ser obstaculizadas, rechazadas, juzgadas. Celebrar un sínodo, dice el Papa, es ponerse en un camino del verbo hecho carne, escuchar sus palabras junto a la de los demás, descubrir maravillados que el Espíritu sopla de forma sorprendente para sugerir nuevos caminos y nuevos lenguajes. Debemos aprender a escucharnos unos a otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas. Se trata de un ejercicio lento, agotador, que debe evitar las respuestas artificiales, superficiales, prefabricadas. Es necesario escuchar las preguntas, las preocupaciones y las esperanzas de la Iglesia y del mundo, y no blindarse en las propias certezas. En la Episcopalis Communion, la Constitución publicada por Papa Francisco para orientar los procesos sinodales, él cita un fragmento de su discurso en la vigilia de oración por el sínodo sobre la familia de 2014, con una formulación fantástica sobre cómo debe ser la escucha en la iglesia. Yo voy a leer 2 veces porque me gusta mucho este texto. Pedimos al Espíritu Santo, sobre todo, el don de la escucha, escuchar a Dios hasta oír con él el grito del pueblo, escuchar el pueblo hasta respirar en él la voluntad de Dios que nos llama. Yo voy a leer de nuevo. Pedimos al Espíritu Santo, sobre todo, el don de la escucha, escuchar a Dios hasta oír con él el grito del pueblo, escuchar al pueblo hasta respirar en él la voluntad de Dios que nos llama. La escucha es fundamental en la forma de entender el mundo del judaísmo y del cristianismo, como ya aparece en el credo del Antiguo Testamento, del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Señor. Y también la carta a los romanos. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pueden escuchar sin que alguien les predique? El Papa Francisco, enriqueciendo el método de juzgar, actuar, muy utilizado en la teología y en la pastoral en la iglesia latinoamericana, prefiere, al revés del término ver, el término escuchar. Este cambio es interesante, porque enriquece la perspectiva que había predominado hasta entonces. En efecto, gran parte de la predicación profética del Antiguo Testamento es una crítica radical a todo lo que es del orden del ver, porque puede conducir fácilmente a la idolatría. La mirada puede congelar, puede producir ídolos. En este sentido, Yahvé es irrepresentable. En el Antiguo Testamento no se puede representar a Dios. Pero Yahvé habla, como lo demuestra su palabra pronunciada a través de los profetas y sabios, y en el Nuevo Testamento, hecha carne en Jesús de Nazaret. La primacía de la escucha es lo que da lugar a la fe, haciendo posible el encuentro profundo y verdadero con el otro, que va más allá de las apariencias. Esta preferencia del escuchar, al revés del ver, es importante en la pastoral, porque, como decía más arriba, pensamos fácilmente que los proyectos hermosos, que son del orden de la planificación, pueden realizarse por decreto. La iglesia del mantenimiento o de la autorreferencialidad, contra la cual
el Papa ha hablado desde que asumió su ministerio, es la iglesia de las apariencias, preocupada solo con la autopreservación. Ser llamada a escuchar es ser llamada a volver a lo que está en su origen, es decir, la palabra que la llama a la fe, que la hace dejarse interpelar por los gritos que vienen del pueblo, poniéndose a su lado y en defensa de sus múltiples causas, especialmente las que vienen del mundo de los más vulnerables. Volviendo al momento de la escucha realizada en las diócesis en que ustedes viven, tengo la impresión de que mucha gente no entendió de lo que se trataba, ni que era lo nuevo en relación con otras escuchas que el Papa Francisco ya había propuesto en los sínodos de la familia, de los jóvenes, de la Amazonía, incluso en la primera Asamblea Eclesial de Latinoamérica y Caribe. Mas que un sondeo de opinión que aporta comprensión sobre un tema importante para la pastoral, la escucha de este sínodo tiene que ver con la sinodalidad. Ahora bien, aunque conocido en parte vivido, como recordé los procesos pastorales del post-Vaticano II, este tema no parecía tener mayores implicaciones que las establecidas a partir de la institución del Sínodo de los Obispos por Pablo VI en 1965, o las que la gran tradición de las iglesias orientales o las confesiones provenientes de la Reforma. En su discurso, con motivo del cincuentenario del aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco afirmó de manera muy clara y fuerte: el camino de la sinodalidad es precisamente el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El documento preparatorio de esta primera fase del sínodo, que es la de la escucha, recoge esta afirmación. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta de su significado. Creo que lo que el Papa ha querido con este momento de escucha es provocar toda la Iglesia a una profunda revisión de su forma de ser y actuar. La hermana Nathalie Becard, que es la religiosa francesa nombrada por el Papa Francisco en la Secretaría del Vaticano del Sínodo, en una de sus charlas sobre el significado de este sínodo en Francia en marzo de 2022, dijo que la Iglesia nunca ha vivido un proceso de esta dimensión, porque todas las iglesias particulares han sido llamadas a inaugurar un proceso que concierne a lo que es la identidad misma de la Iglesia. Con este sínodo, dice la hermana Nathalie, nos lanzamos a algo totalmente diferente, sorprendente, que puede generar cosas nuevas en el modo de ser de la Iglesia, dependiendo, por supuesto, del modo como nos implicamos en él. Entonces, ella hablaba, jamás hubo un sínodo que implicara a todas las iglesias del mundo, y no solamente obispos, porque los sínodos en general, cuando hablamos de sínodo, hablamos de sínodo de los obispos. Entonces la hermana Nathalie dijo, bueno, toda la iglesia es llamada al sínodo, entonces nosotros tenemos que nos preguntar, nosotros estamos participando no solamente de los procesos sinodales, de la escucha, responder a un cuestionario, no, es más que esto, es algo que tendría que cambiar nuestra manera de funcionar en el cotidiano de la iglesia. Este proceso, tercer verbo, discernir, debe llevar al discernimiento. Ahora bien, el discernimiento es cuestión no se refiere solo a lo que sucederá en 2023, en la ocasión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, que ciertamente va a elaborar algunas orientaciones para toda la Iglesia. Como señala Francisco en su homilía de la apertura del Sínodo, el encuentro y la escucha no son fines en sí mismos.
Quando entramos em el diálogo, nos questionamos a nosotros mismos, nos ponemos em caminho, e al final já não somos os mesmos de antes, cambiamos. Neste sentido, o sínodo é um caminho de discernimento espiritual, de discernimento eclesial, que se hace em la adoração, em la oração, em el contato com a palavra de Deus. Em Episcopalis Communio, o Papa señala que a consulta a los fieles vai ser seguida durante a celebração de cada Assembleia Sinodal de um discernimento por parte de los pastores especificamente designados, unidos em la búsqueda de um consenso que nasce não de la lógica humana, sino de la obediência comum ao Espírito de Cristo. Não se trata de um consenso resultante del recuento de votos, sino más bien es fruto de la acción del Espíritu, alma de la única Iglesia de Cristo. En efecto, dice el Papa, en la Iglesia a finalidad de cualquier órgano colegiado, sea consultivo o deliberativo, es siempre buscar la verdad o el bien de la Iglesia. La insistência del Papa en el discernimiento va más allá del origen ignaciano del tema. Todos sabemos que el Papa es jesuita, y Santo Ignacio de Loyola ha creado todo el proceso que se llama discernimiento de los espíritus. Pero acá se trata de algo que va allá del discernimiento del cual se habla en la vida espiritual de cada uno. Es algo de una escucha de la voz del Espíritu que permite tomar una decisión, fruto del sentido común de la voluntad divina. Al escucharnos unos a los otros en el proceso sinodal, nosotros tenemos que tomar decisiones, y muchas veces ya lo hacemos cada día en nuestras parroquias, por ejemplo, en los consejos. Muchas veces hay opiniones distintas. Por ejemplo, yo voy a contarles, domingo yo no estaba con COVID, entonces no pude ir a la comunidad donde tuvimos la reunión del consejo de la comunidad. Y entonces la gente se reunió y después me han dicho, padre, hubo muchos líos, muchas discusiones, la gente, muchos ruidos. Es decir, no llegamos a un consenso, no llegamos a encontrar la voluntad de Dios juntos. Entonces, el discernimiento es algo a buscar juntos. En varias ocasiones, el Papa nos recuerda que el consenso no se produce por votación, sino que es el resultado de la acción del Espíritu. También indica el papel de la autoridad jerárquica en el discernimiento que lleva al consenso, en el contenido consultivo o deliberativo de algunos sínodos. Uno de los temas recurrentes, tanto en las charlas de Francisco sobre cómo se ejerce esta autoridad, es el del clericalismo, llamado en varias de sus charlas y textos de enfermedad, plaga, desviación, presente en los clérigos, pero también en muchos hombres y mujeres laicos. En el proceso de escucha de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, se denunció con fuerza el aumento del clericalismo en la Iglesia latinoamericana y caribeña. El clericalismo, en mi opinión, es la mayor prueba de la ausencia de sinodalidad en la Iglesia, cuando solamente el cura decide. Esto no es la Iglesia. Toda práctica pastoral, sinodal, hecha de encuentro y escucha, buscará ciertamente, a través del discernimiento, descubrir la voz del Espíritu en el camino realizado. Es importante, sin embargo, que cada fiel que haya recibido el sacramento del orden haga un examen de conciencia sobre cómo entiende su lugar y su papel en los procesos pastorales. Una de las críticas teológicas más radicales al clericalismo es la que identifica en él la sustitución de la centralidad del sacramento del bautismo por el sacramento del orden. ¿Qué es el clericalismo? Es poner
al centro de la iglesia el sacramento del orden y no el sacramento del bautismo. Cuando el cura, el ministro ordenado, el sacerdote, el obispo, ocupan el lugar más importante, esto es clericalismo. En efecto, como muy bien ha mostrado la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II, Lumen Gentium, todos los fieles por el bautismo gozan de la misma dignidad bautismal, por la que todos son sacerdotes, profetas y reyes. La visión del ministro ordenado como único mediador de los bienes salvíficos, pues es el único ungido o sagrado, abre espacio a todo tipo de perversiones en el ejercicio de su ministerio, y la peor de las cuales, como tristemente no deja de aparecer, es el abuso sexual de menores, el abuso de conciencia, el abuso de poder, así como su encubrimiento, desgraciadamente, a menudo justificado. Recientemente, las iglesias de Chile y Francia han mostrado las aberraciones a las cuales esto puede llegar. En las diócesis en las cuales ustedes viven y trabajan, el discernimiento puede acontecer como el resultado de un interesante proceso de encuentro, escucha y discernimiento que culmina en varias formas sinodales de tomas de decisión, propuestas en episcopales comunes como parte del proceso deliberativo. Tal vez, para cada uno de los que tienen responsabilidad pastoral, la pregunta que hay que hacerse es: ¿en qué medida en las instancias de discernimiento, que son los consejos, las asambleas comunitarias, las asambleas parroquiales, se realiza realmente el discernimiento? Esto es para nuestra práctica pastoral continua. Desgraciadamente, por ejemplo, hay muchas diócesis, muchas parroquias que han destruido, suprimido todos los consejos. Todo es decisión del padre, del cura. Las denuncias de clericalismo, también en el proceso de escucha realizado en las diócesis en las cuales ustedes se encuentran, indican que el camino de la sinodalidad nunca está definitivamente ganado, ni que es trazado de antemano. Es necesario retomar siempre este camino, evitar todo formalismo y burocratización de las reuniones y de las decisiones, ayudar siempre a las nuevas generaciones y a los dirigentes a redescubrir todos los pasos de la verdadera sinodalidad. Tengo la firme convicción que la gran escuela de sinodalidad en la Iglesia latinoamericana postconciliar fueron las comunidades eclesiales de base. Ahí se vivió un verdadero proceso sinodal. Por diversas razones, esta escuela fue abandonada en muchas prácticas pastorales en toda América Latina, dando paso al retorno de figuras clericales de acción pastoral que hoy son denunciadas. Decía más arriba que me parece que mucha gente no ha entendido la propuesta del primer momento del sínodo, representada por la escucha de las iglesias particulares, que junto con sus informes de cada diócesis, será sintetizada a nivel nacional por un equipo de cada conferencia de obispos, y a nivel continental por un equipo también del CELAM, en Latinoamérica. A partir de estas síntesis, se redactará el documento de trabajo para el Sínodo de los Obispos de 2023. ¿Qué hacer con el material recogido de la escucha en las parroquias y diócesis? Por ejemplo, si las parroquias de ustedes han realizado el momento de escucha, ¿qué hacer con esta escucha? Varias iglesias locales han aprovechado la escucha para dar otros pasos, es decir, para avançar em los temas tratados que conciernen a sus propias dióceses, parroquias, comunidades. Muchas personas se preguntan, ¿por qué me han hecho esta pregunta y por qué debo responder este cuestionario si después no hay retorno? As coisas seguirán como siempre. As comissões criadas em cada diócesis não deviam continuar com os desarrollos de la escucha,
pero sí tal vez sería importante no solo hacer una síntesis y enviarla a la conferencia de los obispos, sino retomar las cuestiones más relevantes planteadas en la escucha y hacerlas resonar en el proceso de discernimiento pastoral, definido en las instancias distintas de las diócesis. Para nuestra puesta en común, seria interessante falar um pouco de como esses três verbos, encontrar-nos, escuchar-nos, discernir, guiam nossa atividade pastoral ou não. Nas paróquias de ustedes, nas comunidades de ustedes, há búsqueda del outro, há encontro, há escucha, há discernimento. Em que medida constituem a pedagogia del caminho de evangelização que se nos ha confiado, e assim nos diversos grupos, atividades pastorais e movimentos que acompanhamos da sinodalidade na base, ou em la organização mais formal e estrutural. Uma vez realizada esta puesta em comum, que podemos hacerlo agora, poderíamos falar de como nos autoimplicamos em el processo de escuta deste sínodo. Aproveitamos esta provocação para abrir processos pastorais, como disse o Papa Francisco, ao revés de dominar espaços. ¿Hasta que ponto esse tempo está sendo para nossas paróquias tempo favorável? Hasta que ponto a sinodalidade está orientando nossa prática pastoral neste siglo XXI? Muchas gracias y estoy ahí para seguirnos hablando. Gracias, Padre Geraldo. Muy bien, creo que la provocación fue muy buena, intensa, y creo que este proceso sinodal que está provocando el Papa Francisco en la iglesia, y que ahí ha dicho, ¿no?, que la iglesia, el camino sinodal, pues es el camino que el Dios escoge para la iglesia de este tiempo en el tercer milenio, pero que tenemos que vivir con intensidad. Creo que algunas provocaciones que ha hecho son muy buenas para nuestra pastoral, qué tipo de pastoral estamos haciendo, qué tipo de pastoral quizá debemos dejar morir para que nazca otras que sea para el momento, ¿no? Porque a veces gastamos mucha energía en pastorales que ya no tienen como dar frutos hoy. Y quizá necesitamos dejar algunas morir y provocar el nacimiento de otras que puedan responder a los desafíos, a los retos de hoy. Creo que es una provocación importante. Entonces, ahora abrimos espacio para que podamos quizá hacer preguntas o hablar un poco de los cuestionamientos, de las preguntas que el Padre Geraldo nos ha dejado. Entonces, por ejemplo, quien quiera, pues abra el micrófono y habla. Y se intenta ser más corto para que tenga espacio para los que quieran hablar. ¿Quién empieza? Son como tímidos, Aníbaldo. Javier, yo. Vale, Luis. Pues primero agradecerle por este espacio de formación, de encuentro, que es bastante enriquecedor, ¿no? Como le han hecho la reflexión.
Yo he escuchado en este proceso sinodal el momento en que hablaba del clericalismo, pues me venía como una interrogante en el interior, ¿no? O sea, como se dice aquí en Latinoamérica, ni tanto que cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. En este proceso yo estoy de acuerdo justamente con lo que expone el Papa Francisco y sobre lo expuesto ahora, ¿no? En que no debemos nosotros estar por encima justamente de la feligresía de todos de los bautizados, del reinado de Dios, sino formar comunidad, de acercar lo más posible a todas las personas a Jesús. Pero si también nos alejamos demasiado, o sea, donde no haya una figura, por así decirlo, como de orden, pues también la grey se dispersa y también debemos tener cuidado. Entonces mi pregunta es cómo, pues evidentemente es el Espíritu quien nos va soplando y nos va guiando, pero yo sé que no hay recetas, pero cómo llegar justamente a ese punto medio donde provoquemos sinodalidad, para no ir como el péndulo, ¿no? Como de un lado que sea todo clericalismo y venérenme que yo soy el Padre aquí y yo por todo lo que hago es por mi propia fuerza y por mi propia cuenta, o también a que se desdibuje la figura por así decirlo, del líder, quien organiza, ¿no? A pesar de que el mayor líder y nuestro maestro es nuestro Señor Jesús. Perdón por haberme extendido tanto, ¿no? Ese era lo que surgía como en mi inquietud, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en eso, que debe haber sinodalidad, apoyo eso y le apuntamos a eso a esta parroquia, pero mi pregunta es también eso, como tampoco no desaparecernos, sino como tener esa figura de provocar cercanía a Jesús. Bueno, yo voy a compartir un poco una experiencia que tuve cuando era estudiante, aquí mismo en Belo Horizonte. Había muchos, en las periferias había un crecimiento muy grande de barrios que llegaban, y sobre todo en la zona donde nosotros estamos aquí en la facultad, y esta región toda, había un crecimiento muy grande de barrios. Entonces se pidió a los estudiantes en aquella época que ayudara a la gente en la formación de comunidades. Entonces, en donde estábamos, trabajábamos mucho con el liderazgo laico para formación de comunidades. Y en general ayudábamos a la organización. La gente se encontraba alrededor de la palabra de Dios. Los domingos celebraban la palabra de Dios. No había cura para celebrar. En Brasil, en los años 80% de las celebraciones eran celebraciones de la palabra de Dios, no eran misas, no había curas suficientes para celebrar las misas. Entonces, en estas comunidades yo era estudiante y yo nunca presidí una celebración. Quienes presidían eran los laicos, porque para nosotros se trataba de dar a los cristianos la conciencia de que la iglesia eran ellos. Entonces, es curioso porque en la parroquia donde yo trabajé, en la zona donde trabajé, después se creó una parroquia y el párroco que llegó, el nuevo párroco, la primera cosa que hizo fue excomulgar varias personas laicos, porque ellos asumieron as sus funciones de laicos. Y excomulgó la gente. Y la gente le decía, bueno, nosotros somos la iglesia. Usted llegó ahora, nosotros somos la iglesia. Entonces, yo creo que, como tú dijiste, ni tanto hacia una dirección en donde no se reconoce el papel del ministro ordenado, ni tampoco el ministro ordenado ocupa todo. Entonces, en muchas comunidades no hay más iniciativa de los laicos porque todo está centrado en la figura del cura. El cura ocupa todos los carismas, él los ocupa. Entonces, la gente no se siente motivada a participar, a vivir los tres múneras, ¿no? de la vocación bautismal, porque la vocación bautismal todos son sacerdotes, todos son profetas, todos son reyes. Entonces,
sin querer disminuir la figura, pero yo creo que hoy, en los últimos años, la figura, y también los seminaristas, muchos seminaristas que llegan hoy, ellos mismos son figuras muy clericales, quieren ponerse ya con una sotana. En la época que yo estudié, nadie ponía sotana. Hoy día, si no pone el cuello, si no pone la sotana, no eres respetable. Entonces, esto está en la mentalidad de la gente, esto está en la mentalidad de los fieles católicos también. Entonces, hay un proceso que, en mi opinión, está, que es en contra del camino del Concilio Vaticano II. El camino del Concilio Vaticano II era que todos, esto está escrito en la Constitución de la Iglesia, todos gozamos de la misma dignidad. No significa que el sacerdote, que el ministro ordenado no tenga un lugar en papel, tiene el papel de ayudar al discernimiento. No es él que toma la decisión, pero él ayuda a la gente a escuchar para que todos puedan llegar al discernimiento, a un consenso, a una búsqueda común de la voluntad de Dios. Pero él no puede ocupar toda la tarea, porque él es pasajero, la gente que se queda ahí en la comunidad toda la vida. El cura, al menos acá en Brasil, puede ser que ustedes, como son parroquias de religiosos, entonces la parroquia está con la congregación, pero mismo los curas, los responsables encargados de las parroquias, son pasajeros, que se quedan algunos años, después son trasladados a una otra parroquia. Es así, se pasa en la vida religiosa. Entonces, los que quedan en la parroquia, los que llevan la vida de la iglesia en el día a día, son el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esto es que hay que rescatar y valorar, ¿no? Muchas gracias. Padre Héctor. Sí, gracias, Javier. Yo observo también otro peligro, hablando también del mismo tema del clericalismo. Hoy por hoy, sobre todo en la Escuela Pía, estamos haciendo un camino, yo diría que un tanto diferente. Y muchos laicos y laicas tienen un rol de coordinación, de dirección, particularmente en nuestras comunidades educativas, como es el caso nuestro de aquí. ¿Y cuál es el otro peligro que yo observo? Que el clericalismo está tan metido entre las personas que muchas veces personas como por ejemplo aquí, yo soy el rector de la comunidad, pero la directora es una laica. Y a mí me da muchísima pena cuando algunas veces ella me dice, padre, diga usted tal cosa, como que si ella es la que lo dice, que tiene que decirlo el cura, que tiene que decirlo el sacerdote, porque si no, como que no le hacen caso. Como si no tuviera autoridad, cuando ya se le ha dado una autoridad a esa persona en el rol que desempeña. Y entonces yo digo como que eso es parte de ese clericalismo que ya está metido entre la gente y que cuesta un poquito, pero que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Para transformar esa visión clericalista que hay dentro de nuestras comunidades educativas y no digamos comunidades eclesiales también. Ese es mi comentario. Excelente comentario y observación, y pienso que el movimiento que pasó, bueno, es muy difícil hablar de este tema porque es un tema que está metido en todas las iglesias, no solamente en Latinoamérica, también en Europa, que es más secularizado y todo esto, ¿no? Y en mi opinión, tiene que ver con el imaginario que tenía la iglesia y los católicos, y es un imaginario que es el sacerdote, incluso se utiliza mucho en Brasil, no utilizamos mucho el término sacerdote, utilizamos más el término padre
el padre, entonces el cura, más bien padre, y aquí los que conocen un poquito más de teología, ya hablamos ministro ordenado, para sacar el carácter sagrado del sacerdote, porque sacerdote, la palabra sacerdote significa el sagrado. Entonces, es como si solamente el sacerdote es sagrado, pero esta teología no es la teología del Concilio Vaticano II. La teología del Concilio Vaticano II es la teología que todo el pueblo de Dios es sacerdote. Entonces, todo el pueblo es sagrado, no es solamente el sacerdote. Entonces, el bautismo, esto que yo decía, es el bautismo que nos da la misma dignidad. Entonces, yo creo que hay que rescatar, porque lo que pasó es que Juan Pablo II, en uno de sus textos sobre los sacerdotes, él va justamente valorar mucho el término sacerdote aplicado a los padres. Entonces, con esto se volvió a valorar mucho la figura del padre como sacerdote, como sagrado. Entonces, por ejemplo, uno va a una ordenación, el nuevo sacerdote que acaba de ser ordenado, la primera cosa que hace es mostrar su mano que ha sido ungida. Entonces, para decir, yo soy sagrado. Entonces, yo soy sagrado, soy separado, soy intocable. Entonces, buena parte, hay una entrevista que acaba de salir de una socióloga muy importante en Francia, de la religión y de la Iglesia Católica, ella es católica, Danielle Hervieux, que dice que el gran problema de los abusos en la iglesia es porque la gente considera el padre, el sacerdote, sagrado. Entonces, si él es sagrado, es intocable, pertenece a Dios. Y con esto muchos crímenes, ¿no? De los abusos vienen de esto, porque muchas veces la gente, no, delante de una persona que es sagrada, ¿cómo tú vas a reaccionar si hay un abuso de poder, abuso de conciencia y todo esto? Entonces, es una cuestión muy delicada, muy grave. Yo creo que es algo que la iglesia tendrá que trabajar los próximos años mucho, porque es algo que está en el imaginario del sacerdote como sagrado, y que entonces necesita que él diga las cosas. Entonces yo, cuando, por ejemplo, anteayer, tuve misa en la comunidad, y la presidenta del consejo me dijo, padre, el señor João se va del barrio, y es una persona muy importante, que ha vivido ahí 30 años, ha ayudado mucho a la comunidad. ¿Usted puede decir algo para él, para agradecerle? Yo le dije, tú eres la presidenta del consejo, tú tienes que decirlo. Entonces yo tomaba su voz, yo no estaría ayudando a que la gente sepa que ella habla en nombre de la comunidad. No necesita que yo, en cuanto padre de la comunidad, hable en nombre de la comunidad. Si ella habló, lo que ella habló es la comunidad que habla. Ella no es ordenada, ¿entiende? Entonces yo creo que hay muchas cosas de este género que necesitamos empezar a hacer. Entonces, si la directora de la obra en donde usted está le pide, padre, hable esto, y si usted toma la palabra para hablar, es como si usted no la empoderase. Entonces hay que decirle a ella, no, si usted está empoderada por la congregación, qué sé yo. Entonces, es usted que toma la palabra y que habla con autoridad, porque yo creo que eso es importante, que cada cristiano pueda ejercer su vocación y que pueda hablar como cristiano, porque es esto que nos torna todos iguales, como hijos y hijas de Dios, por el bautismo. Es esto, todos somos iguales por el bautismo. La ordenación es un ministerio, es un servicio, no es poder, pero se ha transformado en poder. Y es, en mi opinión, y yo creo que todos los textos del Papa Francisco también van en esta dirección, y del concilio, es el concilio que dice esto. No sé, una reacción,
Pero yo veo que es muy difícil, es un trabajo, es una educación, hay que educar a la gente para que la gente, no es falta de respeto con el padre, yo creo, es que el padre ocupe su lugar, es el ministro, él anima, ayuda en el discernimiento y todo esto, cuando tiene que tomar la palabra, él toma la palabra, pero creo que es la comunidad que necesita que cada cristiano en una comunidad cristiana pueda tomar la palabra que es la suya como cristiano. Padre Gerardo, yo creo que nos jugamos mucho en este tema de la sinodalidad. Yo creo que hay como tres opciones que deberíamos de tomar en el ámbito de las parroquias, las escuelas también, las instituciones de iglesia, ¿no? Primero es hacer un proyecto. O sea, en el caso de la parroquia, hacer un buen proyecto de pastoral y hacerlo compartido con los agentes de pastoral, ¿no? Después tener una buena estructura de participación, o sea, una buena organización pastoral, o sea, que consejos pastorales. Y el tercero, tener líderes formados. Si no hay líderes laicos, ¿no? Laicos que están bien formados, no solamente que están formados, que sepan, sino que tienen un ministerio. O sea, un ministerio pastoral social o catequesis, bueno, o educación, y que no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, si tú tienes una parroquia que ni hay una buena estructura, o sea, no hay consejo de pastoral que funcione, no hay proyecto de pastoral y no hay laicos formados, pues entonces todo va a recaer en el cura, claro. Y va a pasar el cura, va a venir otro cura y al final el cura se va a quemar porque como la gente no está formada, no hay una estructura, no hay un proyecto, pues entonces nos dedicamos todos a improvisar, que esto es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son como tres elementos que yo como aportaría, pero implica pues opción muy clara de la institución por hacerlo. Sí. Pero yo creo que estos tres verbos del Papa puede ser un camino muy interesante para esto que usted habla, como tener un proyecto. Yo creo que el proyecto hay que pasar por esos tres momentos. O esos tres momentos tienen que conjugar juntos, ¿no? Hay que ir al encuentro de las personas, hay que descubrir las personas, hay que escucharlas y que ellas sepan que sus voces son voces importantes, que su aporte es importante, que su habla cuenta a la comunidad. Muchas veces a mí me disgusta mucho porque a veces la gente, por ejemplo, otro día yo hablaba a mí me ha enojado mucho porque una señora, bueno, los curas saben mucho de esto, ¿no? Que a veces tiene personas que vienen que quieren se confesar siempre, que tienen una conciencia aguda, para todo es pecado. Bueno, ¿cómo va a ayudar a la gente, a esa persona, a que poco a poco pueda tomar conciencia que no todo es pecado? Bueno, si yo no acepto recibir la persona, entonces significa que yo ya no estoy como cura, ¿no? Como padre, no estoy ayudando a la comunidad tampoco. Entonces la gente dice, padre, esta señora quiere conversarse de nuevo. Usted ya sabe que es siempre lo mismo. Yo le dije, bueno, pero ella quiere confesarse, yo voy a escucharla. Yo creo que es algo muy sencillo. Entonces, el proyecto es importante. Papa Francisco habla mucho de esto, es importante, pero es un proyecto que sepa inaugurar procesos. Esto es que él habla, ¿no? El tiempo es mayor que el espacio. Entonces, hay que empezar procesos. Yo creo que si ustedes quieren vivir una presencia sinodal, que la congregación sea una presencia sinodal, donde esté, en las escuelas, en las parroquias de ustedes,
hay que inaugurar procesos. Y los procesos significan que son procesos largos. Escuchar a la gente cuesta, pero hay que escucharlas, hay que hacer que uno se escuche a los otros, porque muchas veces nosotros no queremos escuchar a los demás, queremos solamente que nuestra opinión prevalezca. Entonces, como usted ha dicho, ¿no? Hay todo un proceso de educación, de formación, pero creo que es una ilusión querer que todo ya esté formado. Yo creo que el proceso puede ser el camino. Yo hablo porque para mí, ha sido un milagro que la parroquia donde yo hablé, que el cura que llegó después de nosotros, era una parroquia que era asumida por los laicos y nosotros, los estudiantes, acompañábamos los procesos y después vino un cura. El primer cura era sido un padre diocesano y que ha excomulgado mucha gente. Y se quedó 10 años y la gente lo soportó. Pero la gente que mantuvo las comunidades vivas, porque habían sido formados en un proceso largo, no ha sido un proceso de un año solamente, como 15 años más o menos de formación de las comunidades, en procesos que eran procesos de empoderar a la gente, dar poder a las personas, a las comunidades. Las comunidades tenían poder. Entonces, y formarles desde el punto de vista bíblico, litúrgico, para que ellos hicieran la celebración. No necesitaba que el cura o el seminarista. Yo era estudiante, ¿no? Seminarista, entonces yo jamás hice una ceremonia. Siempre hacía la ceremonia los laicos. Pero la gente decía, usted puede hacer. Yo le decía, no, pero si yo tomo la palabra, yo estoy impidiendo que la gente, ellas tomen su puesto. Entonces, creo que es un poco por ahí, pero yo creo que ha visto la situación. Es por ahí, hay que inaugurar procesos. Pensar proyecto y es un proyecto a largo plazo, no es proyecto no se crea esto de la noche al día. Bueno, ya nos gustaría seguir escuchando a todos, ¿no? Porque es un proceso de escucha, pero el tiempo ya va siendo corto y vamos nos cansando también. Pero parece que hay una persona aún que gustaría hablar. Podríamos escuchar el último y después ya vamos cerrando para y ahí seguir nuestros procesos en nuestras parroquias. Quería saber si esa persona soy yo, Leo Santana. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Pues nada, de acuerdo a lo que decía el padre y también apoyando lo que decía el padre Javier, tengo entendido que el clericalismo está muy radicado incluso en los laicos. Porque yo recuerdo que yo soy diácono permanente y un profesor en alguna ocasión no enseñaba que por favor teníamos que tomar decisiones, aprender a tomar decisiones, que no dejaran que todo lo hiciera el padre, que si había que mover una mesa, una silla, tenían que esperar que el padre lo ordenara cuando veían eso. Esos son ejemplos que puso más o menos, pero regularmente la gente no se atreve de tomar ciertas decisiones. Me refiero yo no solamente el diácono, sino también el laico, porque para los efectos tenemos esa sujeción de que al párroco puede que no le guste o X cosa. Yo siempre he dicho que uno está aquí para resolver el problema, el padre para ayudar, claro, sin irse a cierto límite que no le corresponde. Pero también he observado que, voy a poner un ejemplo, que ha programado un nuevo bautismo, por ejemplo, para el domingo X. El padre no pudo estar
Entonces, un laico que tiene la decisión, dice, no, este domingo no va a haber bautismo porque el padre no está, pero hay un diácono. Entonces, lo que queremos ver es que hay que trabajar mucho con el laicado en eso también, que no se trata solamente del ministro ordenado, sino que son los laicos también, que ya tienen en la mente que solamente el padre es el único que lo puede hacer todo. En cuanto. Estoy de acuerdo. Como yo decía, ¿no? Yo creo que en los años 70, 80, en Brasil al menos, hubo experiencias muy interesantes. Por ejemplo, en Manaus había una parroquia en que los encargados de la parroquia eran laicos, eran parejas. Ellos eran los administradores de la parroquia. Los sacerdotes venían para presidir misa cuando había misa, pero todos los demás los llevaba en la parte administrativa, formación, todo esto. Muchas parroquias que eran asumidas por religiosas, ellas eran las párrocas. Y la gente le gustaba decir, bueno, a mí me gusta más la misa de la hermana que la misa del cura. Entonces, creo que la iglesia en muchas cosas, por supuesto, ha avanzado, pero hay muchos retrocesos también. Y pienso que lo que propone el Papa ahora es que volvamos a lo que nos hace todos iguales, que es nuestro bautismo, y que podamos todos, a través del bautismo, vivir juntos. Y como usted dijiste, entonces, si hay, el cura no pudo venir, y hay un diácono que estaba previsto el bautismo, que haga el bautismo. ¿Por qué? Porque hay que esperar el cura. Y yo creo que hay servicios, los servicios tienen que ser compartidos a los ministerios, son muchos ministerios, entonces tenemos que saber repartir, ¿no? El cura no puede ocupar todo. Entonces, todo es una cosa, tiene mucho que ver con la pedagogía. Si nosotros no tenemos una pedagogía que es de escucha, una pedagogía de saber discernir juntos, delegar funciones, pero delegar función no es solamente el sacerdote que tiene que delegar, también las comunidades, porque muchas veces reproducimos el sistema clerical. Entonces el presidente del consejo es el que toma todas las decisiones. Entonces son procesos, esto que se decía, ¿no? Que hay que formar a la gente, y la formación cuesta, y esto hay que hacerlo caminando, y no se dar como que por satisfecho, por decirlo así, que ya está bueno, ahora ya somos una iglesia sinodal. No, la nueva generación tiene que aprender de nuevo. Entonces, muchas cosas, como les decía, yo en los años 70, 80, viví cosas que eran, los laicos tenían mucho más lugar en la iglesia que hoy. Las comunidades eclesiales de base tomaban, hacían todo lo que tenían que hacerlo, no necesitaba. No es que no necesitaban, no precisaba que el cura les dijera lo que tenían que hacer, porque ellos buscaban, tenían conciencia de su vocación, de su misión, de la misión de bautizarlos. Pero, por supuesto, los tiempos han pasado y la figura clerical se ha acaparado del poder en la iglesia, y hay que vivir un momento ahora de alguien ha escrito, yo voy a leer lo que se ha escrito en chat. Creo que debemos desprogramarnos y asumir este nuevo reto del camino. Debemos provocar el encuentro, asumir la misión, luchar por la unidad, que los demás vean en nosotros, que le miranos con la mirada de Jesús. La querida Amazonía, este texto maravilloso del Papa sobre el sínodo de la Amazonía, él dice, retoma lo que había dicho en el sínodo, hay que desaprender para reaprender. Entonces,
tenemos que desecharnos, ¿no? de ciertas estructuras, ciertas maneras de ver y de vivir nuestro ser iglesia, para aprender una manera más fraterna, hermana, de hermanos y hermanas, búsqueda común, es esto, no sé. Bueno. No, perfecto. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Padre Geraldo por aceptar la invitación así tan de pronto, pero fue un momento muy bonito, muy importante que nos ayuda a crecer. Padre Javier, no sé si quieres hablar algo para terminar. Bueno, nada, animarles a todos a seguir con nuestro proyecto de red de parroquias Escolapias, que es un ejercicio de sinodalidad. Tenemos el gran desafío de construir un proyecto de pastoral que dinamice nuestras parroquias. Tenemos muchas herramientas, muchos elementos para hacerlo. Y bueno, ánimo, que estamos con vosotros y queremos realmente que caminemos juntos hacia una iglesia nueva, una iglesia mejor. Ya. Muy bien, una vez más, muchas gracias a todos, muchas gracias Padre Geraldo. Abrazo a todos y todas, y un gusto estar con ustedes, y buena continuación.